Estamos en plena forma, nos vamos a ir viniendo arriba según vaya discurriendo la tarde por necesidad imperiosa. El que se duerma será penalizado, que lo sepa, entonces hacer los máximos esfuerzos posibles. A esta mesa se le ha titulado El reto del desarrollo de la identidad en adolescentes y jóvenes en el siglo XXI. Casi nadie al aparato. Va a ser complicado acometer esto. Yo me he propuesto que para intentar optimizar al máximo, como esta mañana han andado muy apretados de tiempo en las ponencias, hacer una pequeña pregunta, trampa por supuesto, para que puedan extenderse un poquito más con relación al contenido de las ponencias, para luego abrir, y eso sí que eso es un interés personal que creo que comparten conmigo, con el tema de que de alguna manera anuncia la mesa. Porque lo que late detrás de esto es un tema ni más ni menos que tan importante y más en población adolescente como es el desarrollo de la identidad. Es un periodo absolutamente crucial, está sujeto a grandes vaivenes, lo ha estado siempre, pero por mencionar simplemente un dato, cuando en 2003-2004 Nokia desarrolló una cosa llamada móvil, que ya había previamente, pues os recuerdo que en ese móvil cabía una foto. Y no prácticamente servía para hacer llamadas y no permitía interaccionar prácticamente con nada más. Hoy en día disponemos de unos smartphones, que es uno de los grandes peligros que yo quiero que de alguna manera poner sobre la mesa, en el sentido de todo lo que se ha derivado y especialmente en población adolescente. Aquí han surgido esta mañana algunos de los títulos que creo que es importante comentar, la capacidad adictiva que tienen, la manipulación a la que son sometidos los adolescentes a través de los algoritmos, la negativa por parte de las plataformas a dejarse regular y un largo de etcétera, pero que lleva aparejado un contexto clínico que sí que nos preocupa y nos preocupa mucho y que tiene que ver con la explosión de la salud mental en los adolescentes, que toma la vía del trauma, que toma la vía de las autolesiones, que toma la vía de las adicciones, que toma la vía de la sexualidad. Como veis, de alguna manera en la mesa está metido todos los contenidos importantes de esta peligrosidad y, por lo tanto, de todo aquello que en último término amenaza y seriamente la explosión de patología. Creo que es un dato. Celso hablaba en la Academia de Contagio Social, que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y creo que es muy importante reflexionar sobre ello, ¿no? Vamos a empezar por el mismo orden que han hecho los ponentes para luego extender un poquito el coloquio en función de estos parámetros. Empezamos por Natalia. Yo quería que nos contaras un poquito más con relación a la significación relativa. Yo creo que el método que has contado, la terapia como tal, el modelo es muy claro, que necesitará evidentemente como todos un perfeccionamiento y añadir variables que seguro que van a ser necesarias. Por ahí he oído hablar de familia, inclusión de otros, pedagogos, etcétera, ¿no? Pero específicamente con la importancia relativa que le dais a las autolesiones y qué es lo que os vais encontrando en este grupo especial de riesgo que delimitabas muy claramente en tu ponencia, como emergentes de la psicopatología, en qué se caracteriza y qué tipo de dispositivos de alguna manera tenéis empezado o estáis empezando a pensar que vais a necesitar. Bueno, pregunta interesante a estas horas, ¿eh? Lo siento. De una gran complejidad, ¿eh? Pero bueno, intento contestarte lo que quiero. A ver, nosotros lo que nos encontramos es que, y de hecho hoy lo estamos comentando con algunas compañeras de aquí, ¿no? Con otro ejemplo, es que realmente nosotros diseñamos un programa de intervención con una idea muy clara, ¿sí? La idea clara de lo que pretendía era intentar ayudar a estos sujetos, a estos adolescentes que tienen esta situación determinada, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Con esa heterogeneidad de la cual ya un poco apuntaba, ¿no? Porque no todos los adolescentes que se autolesionan tienen un perfil psicopatológico, al contrario. ¿Qué nos encontramos? Nos adolescentes con un perfil psicopatológico mucho más cercano al trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Pero también nos encontramos con adolescentes que se acercan más a una clínica de TDAH, o adolescentes que se acercan más a una clínica de TEA, o adolescentes que tienen una clínica de TLP y una clínica de TEA, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos hace es darnos cuenta, ¿no? Lo que hablamos con Víctor antes, ¿no? Durante la comida, que quizá lo que en un momento se diseña como una primera aproximación, nuestra realidad clínica lo que nos obliga es intentar adaptar eso a diferentes entornos, ¿no? Y un poco la idea que estamos haciendo en este momento es trabajar con esos adolescentes que de alguna manera tienen un perfil determinado,
Pero no es lo mismo el adolescente que se intenta autolesionar a los 12, 13 años que el que se intenta autolesionar a los 20, 25. ¿Por qué? Porque en ese continuum que hemos hablado de la psicopatología, ¿no? Es mucho más naif el adolescente de 12 años que el adolescente de los 20. Es mucho más naif un adolescente de 12 años sin traumas que el adolescente de 12 años con traumas. Es decir, que claro que esto, tenemos un campo tan amplio, es decir, hemos puesto como la primera piedra. Y yo creo que desde la más auténtica sencillez y humildad es la primera piedra que hemos puesto. A partir de aquí hemos de diseñar cosas que se permitan adaptar a diferentes contextos terapéuticos. No es lo mismo trabajar con adolescentes en un hospital de día que en un CESMIG, por ejemplo, ¿no? Y después, un poco contestando lo que tú me decías de la identidad. Ostras, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los clínicos, la identidad, porque ¿qué entendemos por identidad actualmente? ¿No? Claro. Y para mí esta es la clave, ¿no? Es decir, nosotros que trabajamos a partir de un modelo biosocial, ¿no? De decir, bueno, ¿no? Lo que explicabas tú, Víctor, ¿no? Partimos de un modelo en el cual hay una parte de vulnerabilidad biológica y una parte de ambiente. Nos encontramos que chavales con una carga biológica determinada te responden muy bien. Chavales que tienen un ambiente fantástico y te responden muy mal, ¿no? Y sobre todo porque la identidad ya no se puede configurar exclusivamente desde una perspectiva de los iguales, la familia, la escuela. No, aquí hay elementos mucho más complejos que yo creo que incluso los clínicos no conocemos muchas veces, ¿no? Es decir, hablamos de redes sociales, pero yo siempre digo, yo me hice el Instagram una vez porque mis hijos tenían Instagram y pensé, ostras, mira qué bien, ¿no? Será una manera de conocer lo que ellos están haciendo. Claro, cuando yo me hice Instagram ya habían pasado 2 días, y ya estaba desfasada por completo, ¿no? Entonces, esto va tan rápido que yo creo que los clínicos tenemos mucha dificultad en poder alcanzar eso. Y la identidad se configura, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, los de la mesa, a partir de elementos que son altamente complejos en este momento. Es sus iguales, pero iguales que muchas veces no son presenciales, que son unos iguales aparentemente en otra línea, en online, con personas que se relacionan, que son una serie de modelos, que son los Instagramers, los no sé qué, ¿no? Las influencers tal y cual, que la mitad son falsos, no son reales, pero que ellos intentan interiorizar de alguna manera y utilizarlo como modelo de identidad, con lo cual yo creo que la realidad choca con esa falta de realidad que viven ellos. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer y desarrollar en este sentido. Entre otras cosas, intentar definir en este momento, en el siglo XXI, en el año 24, qué es la identidad para los clínicos, ¿no? Y quizá utilizar, ¿no?, esa tendencia que hemos tenido muchas veces, ¿no?, a polarizar los modelos explicativos, y quizá tendríamos que coger elementos comunes para intentar integrar un modelo o un concepto de identidad para los adolescentes. No sé si contesto, Enrique. Bueno, por supuesto. Pero además dejas abiertas 3 o 4 vías que luego vamos a retomar, porque efectivamente las identificaciones, los que ya llevamos unos años en este mundo nos hemos criado alrededor de las identificaciones primarias y las secundarias, y ahí se acababa de alguna manera la fiesta, ¿verdad? Sí. Pero es que han aparecido terceros polimorfos, con más o menos sustancia, y sobre todo han aparecido de una manera, a mi juicio, distorsionante, de una forma muy precoz en el desarrollo. Es decir, estamos hablando de influjos de psicopatología que están apareciendo en edades, que hay muchos que sois especialistas precisamente en población adolescente, infanto-juvenil, en el periodo de transición, y están apareciendo los problemas no solamente antes, sino infinitamente graves. Es decir, patologías, la vorágine suicida o de intentos de suicidio con personas menores incluso de 10 años, es inédita, insólita y absolutamente preocupante. Y eso forma parte también de un elemento. O sea, que luego volveremos, vamos, has abierto una trocha importante. Voy con Carmina. Se ha quedado al final sin poder hablar de 2 cosas que creo que son muy importantes, porque ha sido muy desde el lado de la constitución de lo que es la identidad femenina hoy en día, con todas las dificultades que eso tiene, si es que se puede, y con todo el peso de la historia, ¿no? Porque el peso de la historia es la historia del patriarcado, es el peso de miles de años de historia. Has mencionado a los clásicos, te ha faltado la Odisea, pero yo creo que ha sido el único. El retorno de Ulises y Penélope tejiendo y destejiendo, ¿no? Esperándole. Y Telémaco mandándole a Hilaria que la palabra es de él y no de ella. 2 cositas. Una, el impacto de la pornografía. 2, el impacto de las redes sociales, que es el mismo,
y el impacto destructivo que creo, ¿cuál es tu opinión?, que tiene sobre la constitución de cualquier identidad, porque ahí los chicos también llevan lo suyo, Sí, claro. pero particularmente de la identidad femenina. Sí, a ver, bueno, pues muy bien que me has hecho esta pregunta porque sí que me quedaban muchas cosas en el tintero. A ver, yo sí hago una definición de identidad porque me parece que es importante. Yo la defino como la representación mental que un ser humano se hace sobre sí mismo y sobre el lugar que ocupa en el mundo. Entonces, este lugar que ocupa en el mundo es aquí donde es totalmente diferente el lugar que ocupa una chica que el lugar que ocupa un chico. Y esto, nuestro querido amigo Freud pensaría que la pulsión sexual viene determinada prácticamente por el impulso sexual, y esto es lo que a día de hoy no lo podemos sostener. Lo que es el impulso, lo que es la motivación, es algo que se va a construir. Esther ya modificó toda esta concepción a partir de las experiencias vitales. Creo que la perspectiva de lo que tiene que ver con el apego va a ser central en la construcción de la identidad, cuáles son las relaciones, y ahí seguimos con la concepción clásica de identificación. Pero apelo a mis nietas y a mis nietos, o sea, de cuando yo era niña, el tiempo que yo podía ver de televisión, que no apareció la televisión en mi vida hasta que no tenía, y la tuve temprano, hasta los 8 años o los 9, toda la investigación con cámara y el INER, o sea, en qué medida no tenemos idea, las imágenes visuales entran directamente a la amígdala, no pasan por el lóbulo frontal, no hay capacidad de reflexiva. Entonces, todo lo que yo me trago a través de la imagen me va a entrar directamente como emoción y me va a generar una motivación. Desde ahí, lo que una criatura... Entonces, pensamos, efectivamente, y hemos hecho grandes avances en igualdad, tenemos leyes. Ahora solo os digo que reflexionéis un momento. El rosa y el azul sigue determinando absolutamente la identidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Cuando mis nietos han nacido, no había manera de encontrar algo que no fuera rosa o azul. Mi hija no quería vestirla ni de rosa ni de azul. Entonces, si os vais al papel del juego, por ejemplo, el papel que ha tenido la Barbie. Yo no jugaba con la Barbie, cuando yo era niña no tenía Barbie. Barbie hace, o sea, si habéis visto la película, el intento de la mujer que crea Barbie es justamente romper con esta posición en la que el estereotipo de que una mujer solo puede ser madre. Inmediatamente esto lo incorpora al mercado, vivimos en una sociedad de mercado, y entonces ahora mis nietas tienen igual 50 Barbies cada una, porque con 7.000 maneras de identidad cada una, con lo cual efectivamente entramos en una polaridad que en mi época era imposible ni pensable. Además, tenemos que pensar también en la diversidad de las identidades de género. Nuestras criaturas viven permanentemente desde la educación, que yo hago una crítica muy seria. Creo que es importante que asumamos la diversidad, que la podamos asumir, pero eso no es la educación afectivo-sexual que yo propongo. La educación afectivo-sexual tiene que ver cómo yo enseño a las criaturas a tener relaciones afectivas desde lo que es el cuidado y desde lo que es el buen trato. Vivimos en un entorno en el que la violencia está tan institucionalizada que la hemos normalizado, que era lo que yo quería hoy explicaros todo el rato en la conferencia. Entonces, identificamos a la violencia con la violencia física, con las mujeres que matan, que efectivamente, pero eso es la punta absoluta del iceberg. Para que eso ocurra, tiene que haber una construcción social con una manera de vivir en mi cuerpo, lo que es ser hombre o mujer, que me posibilita. Entonces hay gente que ha hecho la investigación y el hombre le decía, no, la maté porque era mía, porque no había hecho nada especial, sencillamente me tiene que obedecer. Eso está tan en los cromosomas incorporado que todo eso va a ir generando toda una dinámica central. Entonces, todo eso va a ir conformando. Al mismo tiempo llegamos, que es lo que no me ha dado tiempo de explicaros, en la adolescencia una tarea central es asumir la identidad sexual. ¿Cómo tengo yo que ser sexualmente para relacionarme con mis colegas? Entonces, en este momento, entramos. Las redes, planteándome todo el tema, o sea, tú ahora ves cualquier película en Netflix, en donde fuera, mientras que yo no me podía cuestionar qué sería, porque no había otra opción. Ahora mismo, nuestras criaturas están viendo, que yo creo que eso no pienso que eso hay que cuestionarlo, te vas a encontrar en cada serie
tienes al homosexual, al bi, entonces todo eso que nosotros ni se nos ocurría pensarlo ni cuestionarnos, ellos se lo tienen que cuestionar. Yo tengo sobrinas más mayores que entonces cuando hablas con ellas todo el rato es como, entonces ahí creo que también hay una confusión terrible, como que si la identidad de género, yo digo, es como si fuera, volvemos a las esencias, algo que me pertenece, no se sabe de dónde, cuando eso es algo que se construye. Pero entonces a nuestras criaturas las vuelven locas y las confunden pensando que hay una identidad de género que es la que me pertenece y es la que me va a hacer. Entonces todo esto sería motivo de hacer un trabajo, pero todo este es otro elemento central. Entonces esto sería una de las... Nuestras niñas, como no sé, las que no quieren acomodarse al modelo Barbie o a que las peguen y las escupan y les den por el culo, entonces no les queda otra opción que o soy lesbiana, pero como masivamente les están metiendo la posibilidad de lo trans, entonces esto que era algo que era impensable antes, ahora es algo que ya está ahí. Y de la misma manera que nos cambió la vida cuando se inventó la rueda, y cuando montamos en los coches, esto está ahí. Y entonces, evidentemente, hay personas que lo viven así, pero entonces tenemos que ayudar, que una cosa es que tú te sientes y quieres tener una identidad de chico o de chica, me parece genial, pero eso no va, tiene que ir unido a que te cortes los pechos. O sea, creo que esto es otro elemento central de en donde tiene que haber una ética hacia el propio cuidado, ¿no? Pero entonces, claro, si a mí lo que me están vendiendo desde las redes y los youtubers es, y además si yo tengo problemas para tener un lugar en el grupo, lo que me están diciendo es que no estás bien porque es que no estás en la identidad que tienes que tener, que es una esencia, entonces claro, les crea unos conflictos. Yo no sé si habéis visto la película maravillosa, lo que es la puesta en escena de 20.000 especies de abejas. Impresionante. La puesta en escena maravillosa. La cosa más simple, menos profunda. O sea, no se sabe de dónde, estaba allí como puesto por el ayuntamiento, no se sabe ni de dónde venía ni de dónde salía y qué era lo que era. Entonces, esto es lo que yo hago, una crítica serísima a esa película y a muchas de las maneras en las que ahora se está tratando todo este tema. Entonces, creo que, entonces ahora ya me meto con la pornografía. Entonces, la pornografía, con lo que os estaba diciendo, ya venimos de serie en que además de vestirme de rosa y de azul, una niña es maravillosa porque es cariñosa, porque mira qué mona es, cuántas veces, ¿no? Nuestra identidad va en qué guapa eres. Y a un chico que se le dice qué fuerte. Entonces, al chico, otra manera que creo que veáis lo que son las diferencias de los roles, salir en carnaval y ver de qué se disfrazan los niños y de qué se disfrazan. Todas las niñas, la mayoría, van disfrazadas de princesas y la mayoría de los chicos van a ir disfrazados de Superman. Entonces, toda la identidad que a través de los cuentos se nos ha introducido todas, yo hago todo un trabajo en mis talleres de trabajar sobre cuáles han sido los cuentos que han formado parte de tu imaginario social. Entonces, este sería otro elemento, al que has jugado un elemento. Pero entonces ahora llego a la adolescencia. Llego a la adolescencia con un mundo en el que no nos hemos, lo que estás planteando tú, o sea, no teníamos ni idea de lo que pasaba con los móviles. Yo me acuerdo cuando salen los primeros móviles que nos quedábamos flipando mirando a la gente que estaba hablando por la calle con el móvil, ¿no? Al final todos tenemos móvil, pero no teníamos ni idea lo que venía con el móvil. Entonces, creo que estamos en el momento que no va a haber otra posibilidad que regularlo, porque estamos viendo, ¿no?, que es el daño, o sea, toda la investigación muestra que la mirada durante horas, ¿no?, a una pantalla hace daño. O sea, por supuesto que ayer lo planteaba Mar, que hace un daño terrible toda la investigación en un cerebro en construcción, porque entonces, ahí ¿cuál es el otro componente que yo veo que genera muchísimo sufrimiento mental en los adolescentes? No hay espacio para sentirse. No hay, o sea, tienen que estar, o sea, es una fuga constante de sí mismos, porque el móvil te hace estar, no duermen, se van con el móvil a la cama, no pueden dormir.
Bueno, yo creo que es que son montones y montones las sugerencias, pero creo que deberíamos intentar... Vale. Muchas gracias, pero deberíamos de intentar movernos un poco adelante, porque lo que está sugiriendo podemos dar miles de datos. Por ejemplo, el hecho de que en las plataformas los microvídeos van asociados a sonidos que claramente enlazan con actividades dopaminérgicas específicas y que alimentan el hecho de que tengan un componente más de adicción, que está totalmente en la línea de lo que estabas contando. Tenemos series de televisión, como puede ser Euforia, que es una de mis preferidas, donde aparece toda la panoplia de personajes, a cada cual más particular, por decirlo suave, y donde aparecen como modelos de identificación absolutamente normalizados, como que ahí no hay nada raro en que una esté por internet y entonces se exhiba y cobre por ello, el otro haga tal, o sea, cosas que verdaderamente revolucionan el capítulo, por lo menos la panoplia, el catálogo de todo lo que son esos modelos de identificación. Pero luego vamos a poder volver a esto, porque eso es un temita importantísimo. Víctor, trauma. Trauma, niños y niñas, impacto evolutivo, forma de intentar abordarlo. Una de las cosas principales... ¿Me pueden escuchar? ¿Me oyen? Una de las cosas principales que pasan en el desarrollo es el poder jugar. Jugar es muy importante durante el desarrollo. Uno se desarrolla físicamente, socialmente, emocionalmente, y una de las peores cosas que hace el trauma es que roba a los niños del juego. Entonces ellos se sienten que tienen que tener este juego que es repetitivo y que no les agrada. Y eso lo llamamos juego traumático. Entonces el juego traumático está ahí por una razón, porque ellos no tienen el vocabulario para expresar las experiencias que han tenido o las emociones que tienen, y lo hacen a través de este juego, pero no lo están disfrutando, están tratando de comunicar algo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prestar esa atención para ver qué es lo que el niño está tratando de decir. Pero ¿qué pasa? Que es muy fuerte no solo para el niño, pero para los adultos, escuchar lo que a veces los niños tienen, la experiencia que ellos tienen. Y nuestra motivación, nuestra inclinación muchas veces va a ser no querer pensar que eso ha pasado. Y una mejor manera de hacer eso es evitarlo. Cuando yo llegué a Stanford, que les estaba contando, 28 años atrás, me vino un niño de 5 años con un historial de abuso físico enorme por un padre que ya lo habían mandado otra vez para su país de origen, pero le habían dado muy fuerte con bambús y plomos y diferentes cosas. Entonces yo empecé a hacer una relación con este niño de 5 años y empezamos a jugar y pues estaba trabajando yo en crear el vínculo donde yo podía crear un ambiente donde él podía confiar, ¿no? Y hablar. Pero hicimos esto como por un mes. Entonces yo le dije a mi supervisor en aquel tiempo, llevamos como un mes trabajando, pero él no ha dicho nada de todo esto lo que le ha pasado. Y el supervisor me pregunta, ¿y tú le has preguntado? Y la respuesta obviamente era no. Yo no le había preguntado, porque yo no quería oír de eso. Entonces cuando regresé, él estaba jugando en su forma habitual en la esquina, y con mucha cautela le pregunto, bueno, ¿te han pasado algunas cosas? Y me imagino que tienes pensamientos acerca de esto. Y este niño pequeño de 5 años se vira, me mira y me dice, creí que nunca me ibas a preguntar. Esa fue una experiencia inolvidable y que me enseñó mucho, ¿verdad? Del rol que a veces tenemos nosotros los adultos en no abrir las fuentes para que los niños puedan procesar las experiencias que ellos han tenido.
Y en un niño de 5, pues a lo mejor es 1 o 2 experiencias. Pero cuando el niño tiene 10, 12, 15, estas experiencias se acumulan. Entonces es muy importante para los jóvenes que ellos sepan que las fuentes de comunicación están abiertas. Y muchas veces nosotros vamos a nuestros teenagers, a nuestros jóvenes, y ellos, ay, por favor, que no quiero hablar de eso. Pero la verdad que es que no importa. Con el mensaje de dejarles saber a ellos que las puertas están abiertas y que estamos preparados para escuchar cuando ellos estén preparados, ya eso les ayuda mucho. Ya eso pues les deja saber a ellos que pueden venir a un sitio a hablar de eso. En relación de cómo se forma esto con la identidad y la personalidad, los niños no tienen personalidad. Nacen con un temperamento, definitivamente. Y todos los padres que tienen más de un niño saben eso, que es diferente uno del otro, ¿no? Y entonces, ese temperamento con la formación de la identidad eventualmente se convierte en personalidad. Y pueden haber problemas en ese desarrollo, pero usualmente la personalidad va bien. Pero ¿qué pasa? Que como habían comentado, los aspectos, el niño internaliza, ¿no? Muchas cualidades de esos cuidadores, de los padres, de las madres, y también del ambiente, y también traen lo genético, ¿verdad? Lo genético de ellos. Pero todos esos aspectos, como estamos discutiendo aquí en esta mesa, se han ido complicando más y más, porque ahora los padres, por lo mismo que están pasando todos los jóvenes, los padres también están pasando. Claro. Y tienen toda esta información que les dice que están haciendo esto bien, que están haciendo aquello mal. Y la pandemia es buen ejemplo, ¿verdad? Al principio de la pandemia no sabíamos, no teníamos orientación de qué hacer, de cómo manejarlo, quién me está dando la información correcta. Pero eso los padres tienen esa experiencia diariamente en muchos aspectos. Entonces, en términos de ambiente, bueno, ya saben, todo lo que hemos discutido por los 2 días que han pasado, y hasta en los términos genéticos no es tan simple como pensábamos antes que eran. O sea que el niño biológicamente, socialmente, intelectualmente, tiene que hacer sentido de todo eso para poder desarrollar una personalidad en la cual se va a formar. Pero el trauma, si no se trata, va a ser el proceso más dificultoso. Lo bueno, como dije anteriormente, es que se puede tratar. Se puede tratar con el tratamiento adecuado. Una precisión te pediría en un sentido. Trabajando mucho tiempo con pacientes con TLP en hospital de día, uno se entera de la historia traumática mucho tiempo después de empezar el tratamiento. Es decir, hay como una especie de preparación que yo siempre he interpretado que tiene que ver con este sujeto va a ser alguien que habla que yo le puedo contar por fin o no. Del desarrollo de una confianza, de todo lo que tiene que ver con esos momentos, no precisamente a veces precoces, sino que a veces necesitan bastante tiempo. Y entonces emerge el trauma. Y entonces ahí siempre ha existido una duda. La disociación y el trauma siempre ha sido una dupla que ha ido pegada, porque la disociación protege del trauma, ¿no? No saber es la única manera de poder en un determinado momento aislar una vivencia, porque es terrible, ¿no? En vuestra experiencia y desde la continuidad del tratamiento, porque del modelo que has contado esta mañana, yo me quedaba pensando en la temporalidad. ¿Cuánto tiempo después vamos a tener que proporcionar herramientas para, por un lado, por eso menciono la disociación, porque no necesariamente tiene por qué aparecer, el levantamiento de ella y, por lo tanto, la exteriorización del trauma? ¿Cuál es un poco...? Sí, pues todos estos sistemas hormonales que estábamos hablando esta mañana son los que hacen que el fight or flight se active, ¿no? Vas a pelear o vas a correr. Y eso pues lo tenemos todo cuando estamos en una situación que es peligrosa. Pero ¿qué pasa? Un niño es muy pequeño para pelear y es muy dependiente para irse y salir corriendo. O sea que muchas de las veces están estancados en esa situación. Y de la manera que pueden manejar esa situación es con disociación. O sea, disociación es una defensa
de desarrollo que funciona muy bien para los niños. Pensar que esto no está pasando. Es lo único que pueden hacer. Yo lo comparo como con una célula blanca, ¿no? Algo que ayuda. Pero si tienes mucha, tienes una leucemia. Si la disociación te empieza a pasar por todos los momentos, en todas las etapas, o por mucho tiempo, o hasta después del tratamiento, pues ya es una cosa que se ha convertido en enfermedad de trastorno de disociación. Entonces, la disociación es algo que a veces los niños tienen que utilizar. En términos de usar eso como defensa para no hablar en la terapia de lo que les ha pasado, distintos individuos, dependiendo a lo genético y el tipo de terapia y el tipo de relación, que es lo más importante, claro, la verdad, claro. El tipo de relación que tienen con el terapeuta, pues se va a tomar distintos tiempos. Y depende de las defensas, ¿no? Que cuando nosotros somos bien jóvenes, es también normal ser bien egocéntrico, ¿verdad? Todo el mundo está tomando decisiones por nosotros. Lo que vamos a comer, dónde vamos a ir, cómo nos vamos a vestir. Entonces, estamos muy conscientes de tener control cuando podamos. Y cuando somos así de egocéntricos como tenemos que hacer, porque nuestro propósito principal cuando estamos tan jóvenes es crecer, es desarrollarse, o sea, tenemos que pensar en nosotros. Cualquier cosa que pase es por nosotros. Si algo pasa bueno, nosotros lo hicimos pasar. Si algo pasa malo, lo hicimos pasar. Si yo fui abusado, fue porque yo lo causé. Y esa es una manera de hacerme sentir como que yo tuve control en una situación donde no tuve control ninguno. Uno de mis casos fue tratar una persona, que no voy a dar todos los datos obviamente, voy a decir que era juez, una de las personas más inteligentes que yo conozco, y me dice, no al principio de la terapia, luego después que pasa el tiempo, me dice, es que lo que pasa es que cuando yo tenía 3 años, yo era muy sexy. Entonces, por eso fue que me pasó lo que me pasó. Y entonces tienes que aguantar eso hasta que ella esté preparada a challenge it, porque es una defensa, ¿no? Es una defensa que ha sido sostenible por muchos años y que le ha ayudado a lograr todo lo que ha logrado, ¿no? Pero que todavía eso se está echando ella la culpa. ¿Por qué? Porque éramos egocéntricos en esa temporada. Pero con la confianza, con la terapia, con el poder escuchar lo que uno opina, ¿no? Empiezan a pensar en otras posibilidades y se dan cuenta eventualmente de por qué necesitaban esa defensa y se dan permiso a ellos mismos por lo que hicieron, como Serrano había comentado más temprano, ¿no? Que tú le decías a las señoras, bueno, no hiciste lo correcto, porque si no, hubiera sido peor, ¿no? Entonces, pues las personas siempre se sienten como que hice lo incorrecto, ¿no? Que es parte también por la cual no lo quieren decir. Pero dejarles saber que no, enseñarles educación otra vez, ¿no? Psicoeducación del desarrollo y cómo nosotros como niños manejamos terrores como este. Yo, si me permites, añadir claro. Una cosita, es simplemente, y yo creo un poco cuando tú decías, no, porque de más adelante te pueden decir que han estado abusados, ¿no? Yo creo que muchas veces es toda una historia previa, ¿no? de sentirse abandonados, las figuras de referencia que los han juzgado, traicionado, que han vivido con esa intensidad, ¿no? El trauma muchas veces hace que ellos no depositen la confianza todavía en nadie, ¿no? Y que eso un poco lo que hace es que enlentece el proceso en los cuales ellos son capaces de poder hablar del trauma. Y porque yo creo que ellos viven el sentirse juzgados constantemente,
viven el estar culpabilizados constantemente y aprenden a autoculpabilizarse y a autojuzgarse constantemente. Y creo que es una cosa como a tener muy en cuenta cuando trabajas con el tema de los traumas en personas más mayores. Sí, además eso es un poco de mi cosecha, pero cuando se destapa una disociación, sobre todo si los contenidos que van por detrás tienen que ver con los abusos sexuales, yo recuerdo que hemos comentado, Olga, en el hospital de día y en diferentes lugares, el cómo te tienes que preparar, porque durante un tiempo vas a tener un paciente mucho más grave. Es decir, la erupción del volcán no se queda ahí, no se queda en la comunicación, se queda en la explicitación de todo un afecto que estaba ligado, de toda una emoción, normalmente cargada de ira, porque otra de las cosas que suele pasar, y eso es bastante específica del tema del abuso sexual, sobre todo si es precoz y repetido, es que la mayoría de las veces, lamentablemente, es intrafamiliar. Y además ha sido negado. Ha sido negado por miembros relevantes cuando el paciente ha podido o no comunicarlo, de tal manera que lo ha banalizado o le ha quitado contenido, de tal manera que es además de cornudo apaleado, lo cual refuerza absolutamente algo habrás hecho para generar esta situación. Tú eres un agente de esto y no eres un sujeto pasivo. Con lo cual, ese momento, cuando se produce, hay que estar, a mi juicio, especialmente preparado en todo lo que tiene que ver con las medidas de contención, porque normalmente durante un periodo, hasta que te puedas hacer cargo de él y puedas establecer una contención adecuada, vas a tener a un paciente más grave, sí, temporalmente. Sí, es correcto. Y hemos hecho estudios en trauma interpersonal comparado con otro trauma. Y en el trauma interpersonal hay más disociación que en otros estudios. Y también en el cerebro vemos que la actividad es en distintas áreas. Sí, yo quería añadir también un poquito a este que estáis hablando. Me viene a la mente Ferenczi y él hablaba de cuando hay una experiencia de trauma temprano, él hablaba de 3 mecanismos defensivos. Uno es lo que estáis describiendo, por supuesto que es la identificación, que es la disociación, pero otro, que es el que yo me encontraba con muchas mujeres que sufrían malos tratos, es la identificación con el agresor, en el sentido de que la persona, el niño, tiene que meterse en la mente del agresor para saber qué es lo que quiere, no porque le guste, sino porque es la manera de protegerse. Entonces, no es que yo me voy a hacer agresivo, sino te voy a dar aquello que tú quieres para que no me sigas haciendo daño. Y otro elemento dentro de los mecanismos, además del ataque y huida, a mí me parece que este es muy importante, que es el de la congelación, que es totalmente subcortical, que es que no lo regula la voluntad, que tiene que ver los perros. Tú ves que un perro, cuando evalúa que el otro es más fuerte que él, baja el rabo. Entonces, la sumisión no es que, como siempre ha sido pensado, como que siempre tenemos poder. Cuando se ha dicho a las mujeres, por ejemplo, que denuncien, como están devastadas y su mecanismo de pensar un poco en la indefensión aprendida y en qué medida los perros, cuando se les daba una descarga eléctrica y no podían escapar, se dejaban los mecanismos primarios, los instintos de defensa desaparecían, se aplanaban. Esto es lo que yo me encontraba en las mujeres que estaban atrapadas en relaciones de maltrato y trauma. Es decir, tenemos también que ayudarlas a saber que ese mecanismo de sumisión es un mecanismo a favor de la supervivencia. Nos preguntan, ¿cómo podemos conciliar el proceso de desarrollo de la identidad, lento, dinámico, transaccional, con la rapidez y aceleración de los impactos de largo alcance desde las redes sociales? Por ejemplo, decidir rápidamente sobre la orientación o identidad de género de cada uno. Bueno, yo les voy a dejar que ellas hablen de género, pero simplemente voy a decir que hemos sido muy fuertes, ¿verdad?, con las redes sociales en los últimos 2 días, pero vamos a recordarnos que durante la pandemia muchos niños no tenían vida social ninguna y la manera de ellos de comunicarse con amistades era a través de redes sociales. Y también vamos a recordarnos que muchas escuelas que estaban cerradas era por esas redes sociales que podían dar clases. O sea, que se puede sacar bien de algo que puede hacer tanto mal, ¿no? Entonces yo cuando hablo con padres, lo que les digo es, bueno, cuando ustedes trajeron un martillo a la casa, ustedes le daban el martillo al niño a llevar el martillo todo el día y
y era martillar así todos los muebles. Entonces, lo que les quiero decir es que las redes sociales son una herramienta, ¿verdad? Y como toda herramienta, como un carro, hay que aprender a usarlo, hay que saber cómo usarlo, hay que poner regulaciones alrededor, y cada familia va a hacer eso de manera diferente. A mí me gusta mucho la idea de, a la hora de la cena, todos los teléfonos en una cesta, ¿verdad? Para empezar. Y ahí, dependiendo de la edad, ¿no?, que tenga el niño, pues se le da más libertad de usarlo. Pero también les acuerdo de la biografía de Steve Jobs, cuando él dice que no dejaba que sus niños usaran el teléfono hasta que estuvieran en sus late teens. Él dijo eso también. Pero ahora podemos hablar de género. Pero antes, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que son bastante menos bien intencionadas nuestras redes sociales, sobre todo las manos en las que están. Yo creo que los algoritmos son máquinas maléficas, perfectamente diseñadas para el consumo, entre otras cosas porque llevan apareado una importante cantidad de dinero que enriquece a esta industria hasta el punto de convertirse en industrias transnacionales que ya no se sabe ni dónde tributan y están por encima del poder político y económico de cualquier parte del mundo, digamos, que van a su bola. Yo quiero decir que esta gente, que es verdad que han tenido y que tienen muchos elementos positivos, pues tienen elementos negativos. Hace 3-4 meses en el Senado de Estados Unidos les convocaron a los portavoces con Zuckerberg y compañía para decirles, los padres de niños que se habían suicidado, que tenían las manos manchadas de sangre. Yo quiero decir que la Fiscalía de más de 50 estados en Estados Unidos tienen en este momento planteadas demandas contra las plataformas con relación a un abuso de una posición dominante que han tenido y que disfrutan, y a la que no les da la real gana de sustraerse, porque lleva aparejado un poder enorme. Entonces, sí, y además seguramente, y eso ya es lo conspiranoico, nos están escuchando en este momento, porque seguro que nos están escuchando, y luego no me extrañaría que me encuentre algún tipo de comentario en mi móvil haciendo alusión a una charla, etcétera, etcétera, porque ya me ha pasado. Entonces, bueno, pues ya me curo en salud, ¿no? El tema de la identidad de género es un tema muy especial porque se han cometido todas las barbaridades y todas las torpezas que cabía imaginar, a mi juicio. ¿Cómo es posible que en esta especie de demanda de cambio se haya producido esa que llaman de aparición rápida y precoz antes de los 14 años, que ni siquiera estás en la pubertad, que ni siquiera tienes un desarrollo hormonal, físico? ¿Cómo es posible que se haya producido esta especie de benevolencia, a mi juicio, absurda y claramente criticable, en el sentido de que desde esa vivencia esencialista alguien ya estaba en condiciones de decidir algo que ignora profundamente, simplemente como consecuencia de la edad y del desarrollo, y ni siquiera se pueda abrir la mínima prudencia de generar una pauta de espera hasta que se den, acompañada, si puede ser, y acompañada precisamente para ir orientando todo lo que está absolutamente volando y que responde a algo probablemente multicondicionado desde muchos sitios, ¿no? El primero, las redes sociales, los modelos de identificación, pues hacen que uno quiera ser, pues eso, pues la Venus de Milo o el Espartaco, y claro, pues no, las cosas, uno va con su constitución por la vida y es quien es, pero claro, si tú vives pendiente. Esto es una cosa que creo que todos conocéis. Cuando en 2012 las plataformas introducen en el algoritmo la posibilidad de introducir una calificación, dar likes, hemos cambiado las reglas del juego radicalmente, porque ya estás metido dentro de la pantalla y lo que tú decides y lo que tú opinas tiene un efecto, y en ese efecto estás involucrado. Entonces, recibir muchos likes cuando... Yo me acuerdo de una adolescente que siempre la cito, en la playa en el norte, que estuvo durante 4 horas sumergiéndose en la ola para sacarse la foto donde no sé qué iba a pasar en esa foto. Y nunca era suficiente. Yo ya con serio peligro de que la chica se ahogara. Llevaba un tiempo con un tesón imposible conciliar la idea que tiene de uno mismo con la realidad. Y a partir de ahí se abre el gap. Y a ver cómo rellenamos el gap. Porque claro, es muy complicado. Ya no digamos si el gap
va asociado a una intervención quirúrgica con eliminación, mastectomías, terapia hormonal, cambios irreversibles, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un problema, Houston. Es evidente que hay una parte donde hay que tener mucho cuidado, y este ha sido de los aspectos donde yo creo que de una manera muy distorsionada incluso han surgido políticas que están echando marcha atrás a una velocidad de vértigo. Ya se han cerrado montones de clínicas en montones de sitios pioneros, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, en Dinamarca, se está revisando, bueno, en Estados Unidos absolutamente, se está revisando también en Holanda, que fueron, digamos, con perdón, los chulitos de esta jugada, que ellos lo hacían muy bien, con lo cual no tenían problemas, ya están dándole también para atrás, porque os voy a decir solamente un dato y con esto me callo. Si la incidencia en 4 años de demanda de cambio de sexo en Cataluña es de un 6.700%, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? Pues eso. Totalmente. No, ahora vosotros. Sí, y lo que es más llamativo es que en el inicio de lo que eran las transiciones eran mayoritariamente los chicos los que transicionaban a chicas, y ahora mismo, este dato que está dando Enrique, mayoritariamente son chicas. Por eso aquí yo solo pensándolo desde la perspectiva de género, de lo que implica el estereotipo, de lo que tiene que ser mujer, con lo que implica la sexualidad, ¿no? largo, las chicas, yo entiendo que yo por ahí no paso. Entonces, yo, por ejemplo, he tratado a una chiquita que tenía dudas, entonces un poco al hilo también de si ella cuál era su auténtica identidad, se planteaba el tema. Entonces, cuando un poco lo que estabais planteando también antes con relación, yo creo que se tiene que generar una relación terapéutica en la que se genere un inconsciente relacional entre paciente y terapeuta, que ella pueda sentir que realmente eres confiable. ¿Cómo lo ve? Esas son cosas que escapan absolutamente, van por fuera de la conducta, es totalmente inconsciente, y ya cuando lo ha evaluado lo suficiente es cuando es capaz. Esta chiquita, que empezó de esta manera, con una historia muy traumática, padre con unos problemas psiquiátricos importantes, etcétera. Esta chiquita, después de mucho tiempo de tratamiento, de que yo la tuve que acoger en qué pasaba con su transición y darle validez a lo que ella estaba sintiendo, y a la vez planteando lo que yo os digo todo el rato, ¿no? Ojo, no hay que dañar al cuerpo si tú quieres ir de chico, o sea, vístete desde la cabeza a los pies de chico, pero por favor no dañes, ¿no? ¿Qué consecuencias, etcétera? Después, entonces, me cuenta que había sido violada por un compañero de clase. Entonces, un mecanismo de defensa frente, por ejemplo, a las violaciones masivas que están teniendo nuestras niñas. No quiero ser mujer, claro, porque estoy expuesta a ser violada, a ser abusada, a ser maltratada. Entonces, para mí esto es, entre otras, muchísimas. O sea, no quiero simplificar, pero creo que este aspecto necesitamos tenerlo presente. Yo añadiría algo. Yo no sé lo que tenemos que hacer, en realidad, entre esta identidad y esta velocidad de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que es un reto, ¿no? en salud mental, y no sé lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces me hace pensar por qué focalizamos todo en el adolescente y a veces descuidamos por qué no focalizamos en padres que son adolescentes de los adolescentes, ¿no? Entonces estamos muchas veces cuestionando, ¿no?, el uso que hacen de los móviles los adolescentes cuando tenemos padres que hacen un uso abusivo. Y esto yo siempre pongo el ejemplo que cuando yo me voy a trabajar cada mañana me cruzo caminando cuando voy en dirección al metro con padres relativamente jóvenes que van con el móvil caminando por la calle, y cuando llevan un chavalín pequeño detrás, que va el pobre niño con la mochila intentando alcanzar a su papá, que va mirando el móvil, ¿no? Y entonces yo pienso, ostras, estamos como responsabilizando, culpabilizando a los adolescentes, pero tenemos unos padres de una generación adolescente, ¿no?, que son más adolescentes que sus hijos, que quizá todo esto pasaría por una educación, ¿no?, basada en otras cosas que no sea la culpabilidad del pobre chaval, que muchas veces se siente muy solo en su casa y que además acaba utilizando, ¿no?, esos amigos virtuales que tiene, esos juegos online que utiliza, porque es la única manera que tiene de relacionarse con gente, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos un punto importante a trabajar, ¿no?, un poco en la línea de que lo que se hablaba ayer de la promoción de la salud, ¿no?, y ya desde la formación de los inicios. Y después yo también diría que, independientemente del género, tenemos una presión social respecto a cómo tiene que ser el cuerpo de las niñas y cómo tiene que ser el cuerpo de los niños.
¿no? Entonces, esa presión social, ¿no? En la cual las imágenes impactantes constantes que llegan, ya sea a través de cualquier plataforma o demás, ¿no? Pero que tienen que estar estupendas, que tienen que ser maravillosas, que tienen que estar delgadas, que no pueden tener caderas, que tal, estamos cargándonos la imagen, la autoimagen corporal de los adolescentes sin darles más alternativas. Es decir, este es el modelo a seguir y si tú no cuadras aquí, eres la rara, eres la tonta, eres la fea, eres la que de alguna manera vamos a presionar y vamos a acosar y vamos a hacerle un bullying. Y un bullying en toda regla, ¿eh? Yo creo que además, bueno, muy bien hecho, ¿no? Y que además muchas veces no sabemos darnos cuenta de esto, pero chavalas y niñas estupendas que se empiezan a deprimir, que lo único que quieren es que le regalen a los 15 años una intervención quirúrgica. Ostras, yo creo que como sociedad deberíamos plantearnos muchas cosas en este sentido, ¿no? Es decir, cuando yo tenía 18 años quería que me regalaran el carnet de conducir probablemente, ¿no? Y que me dijeron que ni hablar, que si no trabajaba no tenía carnet de conducir. Y ahora a los 15 años te piden los labios, el pecho, los pómulos, tal, a los 15 años. Y esto es una cosa que nosotros veíamos, ¿no? Que pasaba en Estados Unidos y ahora está pasando aquí, cada día. Cada día. Yo tengo en la consulta, sobre todo en la privada, ¿no? Adolescentes, jovencitas que piensas, bueno, este es tu regalo de cumpleaños, a los 15 años. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Sí, mientras pensamos en el desarrollo del cuerpo, yo también pienso en el desarrollo del cerebro, ¿no? El cerebro que se está desarrollando con toda esta actividad dopaminérgica y todo esto. O sea, se están desarrollando diferente. Van a ser diferentes adultos a los que tenemos hoy en día. Entonces, ¿eso les va a afectar? ¿Eso es evolución para el mundo que viene? No tengo una respuesta para eso. Pero también lo que pienso es que con todo que se va a necesitar mucha innovación para poder desarrollar métodos para solucionar todo lo que nosotros estamos hablando socialmente, pero electrónicamente también. O sea, usamos el mecanismo mismo para balancearlo o batallarlo o arreglar lo que tengamos que arreglar. Pero en la misma manera que yo estaba diciendo que a un niño no se le puede decir, no se le puede coger la única herramienta que tiene, yo creo que simplemente lo mismo va a pasar con el teléfono. O sea, para ellos ahora mismo ese es su modo de vida. Es su modo de socializar. Y nosotros todos pensamos que hay mejores métodos. Y yo también creo que estamos correctos. Que deben de estar jugando, que deben de estar socializando, que deben estar estudiando a la naturaleza. Pero esto es una parte muy importante para ellos. Entonces, ¿cómo integramos todo eso otro en este mundo que ellos tienen? Y yo... ¿Puedo, O sea, no tengo respuesta. Pero no, yo tampoco no tengo ninguna, pero también estamos hablando, ¿no? de cómo el trauma invalida, ¿no? Cómo el trauma invalida desde un punto de vista, bueno, desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero el trauma desde el abuso sexual, desde la negligencia emocional, ¿no? Y yo creo que cada vez encontramos como más situaciones de negligencia delante de niños, pero creo que hay una cosa que también invalida, no sé qué opinión tenéis al respecto, que es la sobreprotección, ¿no? Entonces, estamos invalidando a adolescentes, a niños, con ese exceso de sobreprotección que lo que estamos haciendo es incapacitarlos para afrontarse a cualquier situación. Y pienso que muchas veces estos padres, ¿no? Que yo os decía, ¿no? que encontramos muchas veces en consulta, que son padres adolescentes, de sus adolescentes, lo que están haciendo es no permitiendo la frustración, no permitiendo que lo pasen mal, dando rápidamente respuestas sin dejar ningún tiempo, ¿no? de espera, de elaborar una respuesta, sino que la respuesta es inmediata. Entonces, hablamos de adolescentes que necesitan la inmediatez, pero tenemos padres que están haciendo todo esto, ¿no? Entonces creo que la sobreprotección es una cosa a tener muy en cuenta. Víctor, por variar un poquito el tema, ¿qué tipo de situaciones traumáticas suelen ser las más frecuentes en vuestros pacientes y cuál sería la efectividad de la TCT una vez finalizado el tratamiento, y esto es importante, el matiz, en los casos en que los estresores traumáticos se mantienen en la vida del niño, por ejemplo, en el ámbito familiar? Como habíamos mencionado, el abuso emocional, la negligencia es lo más común. Eso se ve mucho.
Entonces, después de eso tenemos violencia interpersonal, que es problema de abuso físico o sexual o estar de testigo a ese tipo de abuso. Y entonces tenemos los desastres de la naturaleza también, o sea que son interpersonales y extrapersonales. Los desastres de la naturaleza, con el tiempo del clima, pues también están aumentando. Entonces, pues tenemos eso y tenemos todas las guerras y todo lo demás, ¿verdad? Y hay niños que tienen, la minoría de verdad, solamente tienen una de estas experiencias. O sea, si tienes una, hay bastantes razones por las cuales van a haber otras también. Y si estás en guerra, pues puedes tener la experiencia de muchas de estas. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de la Yo me acuerdo yo de la primera. Sí, Estamos intentando cuando el niño mantiene el trauma dentro del ámbito familiar. O sea, cuando a pesar de la TCT, el niño sigue viviendo con la misma familia donde está el elemento traumático. No, entonces, como mencioné en las sesiones, que tenemos esas clausuras, ¿no? La terminación, que lo llamamos graduación, con un niño, durante todo el proceso también se ha hecho una evaluación. Entonces, en esa terminación pues se dan más recomendaciones si algo más es necesario. En muchos casos ya los niños están en un ámbito donde están seguros y por eso es que están en tratamiento. En otros no, y hay que envolver los servicios sociales, por ejemplo. Pero en otros todavía se necesita más evaluación, se necesita una evaluación a lo mejor de farmacología o se necesita una evaluación neuropsicológica, y es en esa penúltima cita donde se hacen esas recomendaciones. Preguntan, en la línea de los nuevos modelos de identidad y redes sociales, términos y categorías que años atrás solo eran conocidos por terapeutas y pacientes están al alcance de los adolescentes. ¿Cómo podemos acompañar o reconducir esta nueva necesidad de construir la identidad dentro de categorías o incluso diagnósticos? Mencionan, por ejemplo, publicaciones en TikTok con señales de que perteneces al espectro autista o signos de que eres una persona altamente sensible. Categorías, dimensiones. Bueno, yo creo que aquí hay una parte enorme que tiene que ver con una información, digamos, ligeruela, por decirlo suavemente, donde se toma por categoría algo que es una simple observación. Dentro de lo que es el fake mundo en el que vivimos, pues de pronto la profundidad brilla por su ausencia y determinados modelos se ofrecen como si fueran categorías, que eso pasa todos los días. Es decir, inevitablemente hay una contradicción entre redes sociales y profundidad, sobre todo al nivel del consumo, ¿no? De tal manera que por eso están altamente influenciables, porque son como los mensajes políticos que aparecen envasados para su consumo rápido y acrítico en la medida de lo posible, ¿no? Me voy a permitir ser malo, o sea, así aparecen los albises en nuestro mundo, ¿no? Donde todo vale, de tal manera que uno dice una cosa que nadie se molesta en pensar si es verdad o no, y inmediatamente es tomada como verdad revelada y se convierte en categoría para poder seguir adelante, ¿no? Es decir, eso es un problema, pero ese es el verdadero problema, que se toma la parte por el todo y una simple observación, normalmente bastante volátil y frágil, se toma como si fuera un canon al que hay que adherirse y por lo tanto tomarlo como modelo de referencia. Yo creo que eso nos llevaría a una reflexión mucho más amplia, y es la banalidad en este momento de nuestra cultura. La cultura también está metida en el consumo sigue reglas absolutamente de fácil digestión, rápida, pequeña elaboración, rápida convicción y a tirar para adelante, ¿no? Entonces eso lo vemos en la prensa, lo vemos en todos lados, ¿no? Y eso es un problema. Los adolescentes lo que pasa es que son mucho más sensibles y mucho más vulnerables, porque digamos que la mentalidad que uno presupone que tiene con el desarrollo y por lo tanto la racionalidad y la capacidad de establecer críticas medianamente sostenidas pues brilla por su ausencia, y eso es un problema. Eso es un problema, pero que afecta a todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no son solamente las redes sociales, o no son solamente todas las cosas que hemos estado viendo. La autolesión tomada como parte de un constructo mucho más grande. Por eso al final siempre sale a relucir la identidad. El trauma, que lo mencionábamos antes, ¿no? El trauma como epifenómeno de toda una serie de fenómenos que están ocurriendo alrededor y que van llevando el carro hacia adelante o no.
y por lo tanto que verdaderamente interfiere con lo que es la labor del desarrollo, que es la que está por detrás. La pornografía, a la hora de conseguir una mínima identidad estable como chico o como chica, con una posibilidad de un intercambio saludable donde se produzca, pues ni más ni menos, y voy a ser un poquito cursi, que el amor. Es que el amor no está en este momento de moda. Y es una pena. Y es una pena porque se pierde probablemente uno de los elementos más importantes de nuestra cultura. No hay ópera que no saque el amor a pasear, no hay literatura, no hay cine, no hay música donde el detrás no lata un fenómeno que ahora es una cosificación de consumo rápido. Tú has dicho una cosa esta mañana que a mí me ha puesto los pelos de punta porque la estoy viviendo todos los días en la clínica. Estamos viviendo un mundo hipersexualizado, pero con muy poca sexualidad. Nuestros adolescentes, uno pensaría, bueno, se pasan toda la vida unas juergas, debe haber allí unas cosas. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, no se enteran de la fiesta y si se enteran mal. Y de pronto llegan y, bueno, reuses, no saben qué hacer, o sea, el manual de instrucciones no lo tienen incorporado, entonces no saben qué hacer con una chica, ni una chica con un chico, y la referencia de pronto es el porno, o lo que han visto, o las barbaridades que escuchan cuando están absolutamente mamados en mitad de una fiesta, y entonces tienen relaciones que ni son relaciones ni son nada. Es que es un despiporre auténtico, ¿no? Entonces, claro que hay un problema ahí, claro que hay un problema, y muy, muy, muy serio. Claro que hay un problema. Sí, yo creo que ahí, que si os dais cuenta, estamos todo el rato hablando, tenemos que parar. Tú planteabas toda la necesidad, yo veo cada vez más claro que se necesita trabajar con los padres y con las madres. No les podemos... O sea, yo cuando ahora he hecho talleres en las AMPAs, ellos me dicen, Carmina, no sabemos cómo tenemos que hacer con esto. Entonces creo que hay una técnica, por ejemplo, que yo aprendí de Mice, de Bleismar, es todo lo que es la terapia vincular. Entonces muchos padres damos por sentado que un padre se sabe vincular, ha tenido un apego seguro. No, muchas veces lo que tienes que hacer es tener una relación. Ya el paciente no es solamente el niño, el paciente es el sistema familiar, es la manera en la que se vincula y tienes que empezar a trabajar las dinámicas vinculares. Entonces tienes que enseñarle, por ejemplo, que jugar es necesario, cosa que en este mundo que vivimos los padres y las madres viven a una velocidad, están tan enganchados adictivamente al móvil. Entonces a mí un niño me decía, ¿no?, cuando le preguntas en el desiderativo ¿qué te gustaría ser? Un móvil para que mi padre y mi madre me miren. Fíjate. Qué disparate. Estamos ahí. Va a ser poeta. Estamos ahí. Ese niño va a ser poeta, sí. Entonces creo que tenemos que plantear, y claro, y a la vez nuestros padres adolescentes, como tú los defines muy claramente, no es que sean malvados, sino que necesitan un apoyo. Yo por eso digo, vivimos en una sociedad enferma, en una sociedad traumatizada. Yo creo que la violencia sexual ha generado un trauma un síntoma del trauma es la disociación y la negación. No existe, y no existe, y muy grande. Y ese tema necesitamos hacer terapia de las relaciones. Por eso yo planteo que es necesario, porque uno no viene de fábrica con la capacidad de mantener relaciones saludables y en igualdad y de respeto, ¿no? Esto no va así, y tenemos que aprender a hacer eso. Y eso se aprende en un grupo, no solamente en el vínculo con un terapeuta. Una pequeña observación sobre esto, sobre la inclusión de otros. El tema de la pedagogía es absolutamente fundamental, pero de la pedagogía social, en este caso, ¿no? Una cierta contención y abstinencia en el uso de los móviles a nivel familiar. El otro día me decía un compañero, y yo creo que era una buena observación, el hecho de que cuando los niños quieran reconstruir el vínculo emocional que han tenido con sus abuelos generado en las comidas familiares a los postres, pues no van a poder, porque entonces al niño ya le han colocado el móvil para que se esté quietecito y calladito en una esquina y no se va a enterar de que el abuelo normalmente, o sea, por ejemplo yo, tiene ese momento lúcido que tenemos los abuelos donde nos ponemos chistosos y entonces se participa todo el mundo de una cierta
comunión a nivel familiar. Y eso es un detalle que no es nimio, si lo extendemos tiene muchísima importancia. Cuando Jonathan Haidt está hablando sobre el tema de la adicción a Internet, en su libro recién publicado, recién traducido en Bilbao y ya por Desclés, no sé qué, dice cosas como la pedagogía, los padres, grupos de padres, o sea, los chats de los padres de los colegios tendrían que estar echando humo en este momento. ¿Para qué? Para confabularse, para establecer límites que sean homogéneos, coherentes y pertinentes para la utilización de los móviles en las casas de los niños. Porque como haya una pequeña fisura, por ahí se va a ir. 2. Puedo decir, antes del 2, decir que algo que te va a frustrar más, porque en Estados Unidos algunos distritos escolares han decidido que no van a dejar que los niños traigan el teléfono, y los niños no tienen problema con eso. Los padres han estado llamando de que no, que los niños necesitan el teléfono porque los niños los tienen para localizarlos. Es una buena estrategia, ¿eh? Es una estrategia buenísima. Pero es que si no se produce, ya los siguientes son los profesores, todo lo que es el sistema educativo. El sistema educativo tiene muchísimo que decir aquí. No es posible que haya habiendo nanos con 12, 13 años con unos supermovilazos, último berrido, que vale para todo y tal, llegando al colegio y en el recreo, porque es que es evidente que hay. ¿Quién es capaz después de eso de mantener una mínima atención con la clase de matemáticas? Entonces, tiene que ir asociado y ahí hay un movimiento. ¿Qué va a pasar? Que va a haber que saltar. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos un país un poquito particular con eso que se llama regiones autónomas o comunidades autónomas y con todo transferido. Y no se va a poner de acuerdo nadie. Pero es fundamental que hubiera una legislación mediante la cual el móvil tuviera un armarito a la entrada del colegio y allí todos los móviles a parar durante todo el tiempo escolar, ¿no? Ya hay colegios, yo no sé si eso está pasando en Estados Unidos, donde se están planteando el retirar determinadas herramientas, los iPads y demás, determinarlos como elemento, como instrumento educativo, porque lo que están describiendo los profesores son problemas de atención muy severos. Y eso es un dato que ya también tenemos que pensar, a ver si por mejorar resulta que al final estamos empeorando, ¿no? Entonces, profesores, colegios, familias, pedagogos y nosotros por detrás, porque nosotros siempre vamos a recoger lo peor del epifenómeno, que siempre es cuando ya se instala el problema, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que todos tener una acción concertada, que no va a ser nada fácil, porque si hay algo que tenemos claro es que evolutivamente cuando alguien tiene un determinado privilegio que se convierta en restricción es un problemón muy serio, ¿no? Y porque eso se llama prohibición y la prohibición genera un cierto entusiasmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un tema también para dejar colgando, para pensar sobre ello. No sé cuánto tenemos Tenemos todavía, sí. 5 minutitos, sí. Y no me atrevo. No, porque se va. No, porque se mete en un temita. Género fluido, 37 identidades sexuales. ¿Esta clasificación en qué se basa?, preguntan. ¿Confunde a los niños y adolescentes? ¿Es necesario hablar de esto en los colegios? ¿Es conveniente? Temazo. Temazo. Yo no sé nada de eso. A ti no te apetece nada. Relacionado con esto, es que lo hemos visto antes. Claro, tú también no has criticado el esencialismo de género, ¿no? De chicas, vestido y chicos superhéroes. Entonces, ¿Hay un micro? relaciona esta pregunta, ¿no? Sí, el esencialismo. El esencialismo de género, pero también se critica la confusión que genera como que en las series haya tantas representaciones de identidades sexuales. Entonces, ¿cuál tiene que ser el punto medio? Pues afortunadamente tenemos que interrumpirlo aquí. Lo dejamos colgando para el año que viene. Yo creo que eso necesita una reflexión muy profunda. Muy profunda. Muy profunda. Bueno, muchísimas gracias. La hora era tremenda, pero bueno, yo creo que hemos conseguido mantener el espíritu y de paso un poco el interés. Muchas gracias a todos.